El método NIOSH consiste en calcular un índice de levantamiento que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. Además, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de cargas a través del cálculo del índice de levantamiento compuesto, en las que los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH pueden variar de unas tareas a otras. La ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado a partir del producto de 7 factores, los cuales son constante de carga, factor de distancia horizontal, factor de altura, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría, factor de frecuencia y factor de agarre. La ecuación NIOSH ha sido diseñada para evaluar el riesgo asociado al levantamiento de cargas en unas determinadas condiciones, por lo que es conveniente conocer sus limitaciones para no hacer mal uso de la misma. Entre las limitaciones encontramos que no tiene en cuenta el riesgo potencial asociado al efecto acumulativo de los levantamientos repetitivos. No considera eventos previstos como deslizamientos, caídas ni sobrecargas inesperadas. Tampoco está diseñada para evaluar tareas en las que la carga se levante con una sola mano, ya sea sentado o arrodillado, o cuando se trate de cargar personas, objetos fríos, calientes o sucios, ni en las que el levantamiento se haga de forma rápida y brusca. Con anterioridad a la aplicación del método de evaluación NIOSH, el técnico debe determinar a. Si la tarea realizada es simple o múltiple. En las tareas simples, las variables de levantamiento no cambian significativamente, mientras que en las tareas múltiples o multitareas sí existen diferencias significativas de las variables. B. Si se requiere control significativo en el destino de levantamiento. Esto sucede cuando es necesaria una colocación precisa de la carga en el destino de levantamiento, que es probable que suceda en los casos en que el trabajador tenga que cambiar el agarre cerca del destino o que tenga que sostener momentáneamente la carga en el destino. Una vez analizadas estas cuestiones, se procede a realizar la evaluación, que consta a su vez de 3 pasos. Paso 1. Recogida de datos. Paso 2. Cálculo del peso límite recomendado. Paso 3. Cálculo del índice de levantamiento. A continuación se describen cada una de las variables que son necesarias conocer para poder calcular los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH. Los factores multiplicadores pueden utilizarse para identificar problemas específicos relacionados con una tarea. Por ejemplo, si el factor multiplicador de frecuencia es muy cercano a 0, quiere decir que la tarea se está realizando a una frecuencia 0 y a una duración muy elevada, y ese sería el primer factor que deberíamos intentar corregir. Es el peso del objeto que es manipulado en kilogramos. La constante de carga, LC, es el peso máximo recomendado para un levantamiento desde la localización estándar y bajo condiciones óptimas, es decir, en posición sagital, haciendo un levantamiento ocasional con un buen asimiento de la carga y levantamiento de la carga menos de 25 centímetros. Es la distancia desde el punto medio de la línea que une la parte interna de los huesos de los tobillos al punto medio del agarre de las manos, medido en centímetros. En tareas con control significativo de la carga en el destino, H se mide en el origen y en el destino del levantamiento. Cuando H no pueda medirse, se puede obtener un valor aproximado mediante las siguientes ecuaciones. Para B mayor que 25 centímetros, H va a ser igual a 20 más W entre 2. Para B menor a 25 centímetros, H va a ser igual a 25 más W entre 2,
donde W es la anchura de la carga en el plano sagital y V, altura de las manos respecto al suelo. Por lo tanto, una vez conocido el valor de h, el factor de distancia horizontal hm se calcula como hm es igual a 25 entre h. Los valores de h permitidos para el cálculo de h y m están comprendidos entre 25 y 63 centímetros. Así, si h es menor o igual a 25 centímetros, hm va a ser igual a 1. Si h es mayor a 63 centímetros, h y m va a ser igual a 0. Es la distancia vertical entre el punto de agarre de la carga y el suelo en centímetros. Si hay control significativo, se mide en el origen y el destino del levantamiento. El factor de altura, Bm, valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 centímetros del suelo y disminuirá a medida que nos alejamos de dicho valor, hasta un valor válido máximo de 175 centímetros. Se calcula como Bm es igual a 1 menos 0,003 por B menos 75. Si B es mayor a 175 centímetros, Bm va a ser igual a 0. Es la diferencia de altura entre las posiciones verticales de la carga en el origen y en el destino del levantamiento, medidas en centímetros. Por lo tanto, D sería igual a B1 menos B2. El factor de desplazamiento vertical, dm, se calculará como dm va a ser igual a 0,82 más 4,5 entre d. Si d es menor a 25 centímetros, dm va a ser igual a 1. Si d es mayor a 175 centímetros, dm va a ser igual a 0. Es la medida angular del desplazamiento del objeto en el plano medio sagital del trabajador, en grados. El ángulo de asimetría es el que forman la línea de asimetría y la línea sagital. La línea de asimetría pasa por el punto medio entre los tobillos y por la proyección del centro del agarre sobre el suelo. La línea sagital es la que pasa por el centro de la línea que une los tobillos y sigue la dirección del plano sagital, como podemos observar en la figura que se muestra. El factor de asimetría AM se calcula mediante la expresión AM es igual a 1 menos 0,0032 por A. Si A es mayor a 135 grados, AM va a ser igual a 0. El ángulo de asimetría A se mide siempre en el origen del levantamiento. Si se requiere control significativo en el destino, entonces se medirá también en el destino del levantamiento. Es el número medio de levantamientos por minuto sobre un periodo de 15 minutos. Si la frecuencia es variable a lo largo de la jornada, debería realizarse un muestreo a lo largo del día para obtener una muestra representativa de los ciclos que permita obtener el número de levantamientos por minuto. El factor de frecuencia FM está definido por las siguientes variables y se calcula utilizando la siguiente tabla. Las variables son el número de levantamientos, la duración del levantamiento y la posición vertical de la carga. Hay 3 categorías de tareas de manipulación de cargas, según la duración de los ciclos de levantamiento y el tiempo de recuperación, de corta duración, de moderada duración o de larga duración. La calidad del agarre de la mano con el objeto puede afectar a la fuerza máxima que un trabajador puede ejercer sobre el objeto y también a la localización vertical de las manos durante el levantamiento. Un buen agarre puede reducir el esfuerzo requerido en la manipulación, mientras que un agarre malo requerirá generalmente mayores esfuerzos y disminuirá el peso recomendado del levantamiento. Dependiendo de la calidad del agarre, el método Niosh establece
las siguientes 3 categorías, que se clasifican en bueno, regular y malo. El índice de levantamiento IL proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado con una tarea concreta de levantamiento manual y se calcula como el cociente entre el peso de la carga levantada y el peso límite recomendado para esas condiciones concretas de levantamiento. Es decir, el índice de levantamiento será igual a la carga levantada entre el límite de peso recomendado. La función de riesgo no está definida, por lo que no es posible cuantificar de manera precisa el grado de riesgo asociado a los incrementos del IL. Sin embargo, se pueden considerar zonas de riesgo según los valores de IL obtenidos para las tareas. El método NIOSH propone una nueva manera de analizar aquellas situaciones en las que un mismo trabajador realiza diferentes tareas de levantamiento de cargas, variando así los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH de unas tareas a otras. Una simple medida de los distintos índices daría lugar a una compensación de efectos que no valoraría el riesgo real, y la selección del mayor índice no tendría en cuenta el incremento del riesgo que aportan el resto de tareas. Por ello, el NIOSH recomienda el cálculo de un índice de levantamiento compuesto cuya fórmula es la siguiente, donde IL T1 es el mayor índice de levantamiento obtenido de entre todas las tareas simples. IL T1 por FJ es el índice de levantamiento de la tarea I calculado a la frecuencia de la tarea J. ILT1 por FJ más FI es el índice de levantamiento de la tarea I calculado a la frecuencia de la tarea J más la frecuencia de la tarea I. Este incremento es la diferencia entre el riesgo de la tarea simple a la frecuencia de todas las tareas simples consideradas hasta el momento, incluida la actual, y el riesgo de la tarea simple a la frecuencia de todas las tareas consideradas hasta el momento, menos la actual. Se debe minimizar el tiempo de exposición de la carga, es decir, buscar el método adecuado que sería rotarla de puesto. Evaluar los movimientos que se realizan más a fondo. Minimizar lo más posible el riesgo de trastornos lumbares. Utilizar el equipo de protección para el mismo.